Bienvenidos, queridos polizones, un día más al camarote de Darwin. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos en vuestra emisora clandestina a bordo del Sí. Beagle. Somos Laura y Guille el aparato como siempre. Y bueno, pues hoy vamos con Vamos a un mini hablar, aquí, sí, un un mini ciencia en comprimidito. directo, ¿eh? Estamos probando, a ver qué tal. Y, Guille, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué Pues a bichito? ver, de un bichito del que ya hicimos un mini ciencia en su momento contando todas sus curiosidades, pero es Sí, que no para, es que es muy polifacético y vamos a hablar hoy de los pulpos, los ¿vale? pulpitos, nos encantan los pulpos y es que, bueno, además de todas las curiosidades que ya tienen los pulpos, resulta que han descubierto una cosa nueva a nivel molecular que es básicamente fascinante, que tiene a todos los científicos en plan, ¿what? ¿Qué está pasando? Los pulpos son la leche. Y además parece ser que podría ser una de las razones por las que son tan inteligentes. Y es que, bueno, yo se lo voy a contar a Guille, porque yo me lo he estudiado. Guille viene aquí a aprender. ¿Eh? Viene a Yo vengo a aprender de mí aprender, y venga a ya prestar si se le ocurre atención. algún chiste en el camino, lo cuenta, ¿vale? Y ya está. Por cierto, no he abierto las fotos que me has puesto. Yo vengo aquí, en plan, suelto mi rollo. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Vale, a ver, espera. Camarote de Darwin. ¿Dónde está? ¿Está en la misma carpeta todo? En la carpeta de charlano, sí. Vale. Aquí, COVID. Ya Ok, está. y efectivamente vamos a hablar de nuestros queridos amigos los pulpos. Esto también pasa en calamares, ¿vale? Pero bueno, el pulpo en realidad es como el meme de internet, le queremos todos muchísimo y pues hablamos de pulpo, ¿vale? Pulpo como animal de compañía. Pues es que Eh, no, pero sí, o sea, quiero decir, es que son muy listos, son muy Tiene mucho listos. caché. Los Vale, pulpos tienen caché, los calamares no. vale, ¿qué se ha descubierto? Bueno, pues se ha descubierto que básicamente estos animales son capaces de modificar el ARN. Y esto es una cosa que, bueno, se pensaba que se podía hacer de manera muy puntual, pero ellos lo hacen como muchísimo, en plan, muchísimo. Y vamos a ponernos en contexto, qué es el ARN, por qué es importante, porque es una cosa que los científicos no sabíamos o que nos ha dejado sorprendidos. El ARN es simplemente el punto intermedio entre el ADN y la proteína, ¿vale? O sea, tenemos O el sea, núcleo con nuestros cromosomas, que tiene el ADN, se copia en ARN y ese ARN se convierte en proteína que hace la función. Cualquiera, claro, o la que sea, te guste. Una claro, o función sea, de proteína, el dime, Guille. ARN, claro, el ARN es como un plano del ADN. En plan, tú tienes el ADN y en Molde, ella sí. hay instrucciones para hacer todas las cosas que necesitan tus células. Entonces, cuando hay que hacer lo que sea, busca la instrucción, el Ujú. capítulo, y dice, este capítulo saca una copia en formato Exacto. ARN y ese capítulo es el que luego leen los ribosomas para fabricar las proteínas Que van a hacer la correspondientes función. para hacer esa función concreta, que puede Ujú. ser pues desde división celular, metabolizar algo o lo que sea. Ujú. Claro, exacto. Entonces, bueno, funciones de cualquier tipo, metabólicas, de movimiento, de estructurales, pues para formar la célula, para que tenga forma circular, yo qué sé, lo que queramos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que los pulpos pueden modificar el ADN. A ver si tenemos aquí una imagen, me has puesto ahí. ¿Qué es esto? No, Pero no me la han del puesto la pulpo. imagen. No tengo la de pulpo. Ah, más para adelante. Es la Espera, imagen, perdón. La espera. imagen Digo, esto número no es un pulpo. 89. Madre mía. No, la 9. Y no me La has puesto el 9. código genético, como te he pedido. Bueno, lo busco en internet. Eh, Le he pedido 3 fotos. he puesto la otra, pero no la he debido Vale, subir. código Perdón. genético. Vamos allá. Vamos allá, porque es tan importante que nosotros, o sea, no modificamos el ARN. Vamos a ver, código genético. Esto es que le estoy dando todo el rato al botón, porque eso es, o sea, lo siento, hoy va a ser un directo un poco lento en cuanto a reacción mental de Laura. El código genético. El código genético es simplemente cómo las células son capaces de leer las palabras que están en el ADN. Pero bueno, una Rodas. Muchísimas gracias. 2 mesazos ya, te lo agradecemos un montón. Las instrucciones que tenemos en el ADN se pasan al ARN, ¿vale? Y ese ARN tiene que ser leído por unos ribosomas. ¿Y cómo lo leen los ribosomas? Realmente son como palabras, son literalmente palabras que van de 3 en 3 letras. Y este es el código genético, que es como una especie de cheat table, de una chuletilla que nos hemos hecho los científicos para ver cómo leen los ribosomas ese ARN. Entonces, dependiendo de qué 3 letras sean, van a ser un aminoácido u otro, que es lo que forman las proteínas, ¿vale? Entonces no es lo mismo una proteína que tenga 100 aminoácidos de los 20, pues vas eligiendo uno al azar, que 100, pero otros. Será otra proteína completamente diferente, con otra función completamente diferente, porque tiene aminoácidos distintos. Entonces os podéis imaginar que modificar el ARN es literalmente como cuando tú le imprimes a alguien algo, le tachas una palabra y le pones otra, literalmente le Claro, estás cambiando las instrucciones. claro, pero esto no se suele hacer de forma voluntaria. Esto, si ocurre,
es por otros motivos. Claro, suele ser un poco por un error en la copia o cosas así, por supuesto, claro. Mira, me gusta que hagamos esto en directo porque sí es verdad que cuando hacemos capítulos un poco más duros a nivel molecular pueden surgir dudas que cuando grabamos en diferido no nos salen. Y es que nos pregunta Alpargato, ¿cómo que son letras? Perdón por el retraso. Es que el ADN son 4 tipos de moléculas distintas que los hemos llamado nosotros moléculas. O sea, moléculas, letras, pero letras porque son 4 tipos distintos y para denominarlos de una manera las hemos llamado letras, es decir, es una base nitrogenada, que es A, G, T o C, ¿vale? Y las hemos llamado así. Las podíamos haber llamado azul, amarillo, rojo y verde. O las podíamos haber llamado haciendo el pino, sentado, o, ¿sabes? Se utilizan esa simplificación en base a la base nitrogenada correspondiente, por eso. Claro, voy a buscar una foto. Se utilizan esas letras porque simplemente es eso, por simplificar, por no estar poniendo palabras como adenosina, citosina, guanino. Claro, mira, esta es muy bonita. Timina, eso. Uy, access denied. No, timina. A esta foto no puedo acceder. Gracias, Internet. Gracias, entonces, claro, esos se pone una simplificación de letras y a la hora de, por ejemplo, identificarlo y cuando se hace la programación, por ejemplo, para la secuenciación de ADN y demás, pues es más fácil buscar secuencias de letras. ¿vale? Claro. Es como más fácil para los científicos, pero en realidad no son letras, en realidad tienen esta pinta, que son unas moléculas orgánicas muy complejas, pero como veis, a esta de aquí, a la de la derecha la hemos llamado C y a la de la izquierda la hemos llamado G, y simplemente es como los científicos llamamos a las cosas para poder trabajar, porque claro, no vamos a decir C7 hace... O sea, eso sería una locura. Imaginaos esto que estuviera formado por 9 bases nitrogenadas. Tendrías que decir guanina, citosina, adenina, te mueres escribiendo eso. Exacto. Entonces es más fácil decir ACGG, CCT. Ya claro, está, punto, al correo. Exacto. Es una cuestión de simplificación. Vale, o sea, súper buena pregunta para esclarecer lo básico que nosotros lo hemos dado por hecho, muy mal, por mi parte, obviamente. Entonces, tenemos ADN que copia, es un trozo para hacer ARN para sacar una proteína y esa proteína hace cosas en la célula según la necesidad. Claro, exacto. Entonces, hemos dicho que solo hay errores o solo se modifica cuando hay errores. ¿no? O cuando hay una mutación en el ADN. Externo, una mutación o algún factor extraño que hace que se copie mal esa codificación de letras, que son las bases nitrogenadas simplificadas, y entonces pues cambia el aminoácido y eso cambia la proteína y puede tener consecuencias nefastas o positivas a veces. Sí, exacto. De la mutación. Vale, entonces, resulta que los pulpos son capaces de modificar químicamente el ARN. Una cosa que, pues, en principio no se sabía que se podía hacer, o sí se sabía, pero no tenía, como ya te digo, un peso muy importante. Es decir, los pulpos, cuando producen su ARN a partir de una copia de su ADN, lo que pueden hacer es literalmente tener varias versiones de ese ARN. Y dentro de una célula tienen un porcentaje del original, ¿vale? De la copia original que han utilizado, a voluntad. A voluntad la célula, no el pulpo. O sea, el pulpo no elige. El pulpo no mentalmente no dice, ahora voy a hacer esto. Exacto, igual que tú no eliges, por ejemplo, ser o no tolerante a la lactosa. Claro. Son tus células las que tienen lactasa o no tienen lactasa para poder digerirla. Sería algo así. Pero lo que pasa, os tengo aquí esta imagen, es que los pulpos... ¡Ay, de verdad! Minimizar, así, esta. Es que los pulpos tienen la capacidad de convertir una letra en otra mediante una proteína que tienen específicamente para esa función, ¿vale? Ellos son capaces de convertir una letra A en una letra I. La letra I no existe en el ARN de manera natural, lo tiene que hacer esta proteína, pero esta letra I se lee como si fuera una letra G. Por lo tanto, a la hora del ribosoma leer el ARN, se cree que hay una letra G y hace una proteína distinta en ese ladrillo particular, ¿vale? Y se ha visto que los pulpos tienen una capacidad de modificación súper alta en sus ARNs. Pero es súper curioso, Guille, porque es que ya no es solo esto, sino que donde más afecta y donde más ocurre este cambio es en su sistema nervioso. En sus cerebros, tiene varios cerebros, el pulpo, ya sabemos que tiene pues el principal y luego en las paticas y todo esto, y es ahí donde más modificaciones del ARN se producen. Es decir, y eso tiene consecuencias. Eso tiene consecuencias, pero tiene unas consecuencias que en realidad les da una variabilidad increíble. Porque cuando tú tienes varias copias de una misma proteína,
estadísticamente algunas pues pueden activarse antes, pueden activarse después, pueden activarse con el frío, con el calor, pueden ser negativas y unirse a otra proteína para inhibirlas, etcétera. De manera que tienen un pool de la misma proteína cuando nosotros solo tenemos una copia de esa misma proteína. Y ellos de repente tienen muchas distintas porque tienen esta capacidad modificadora. Y esto es a nivel de adaptarse a un cambio en el ambiente, eso es la leche. Porque claro, imagínate que tú tienes una proteína que funciona por el metabolismo de la glucosa, por ejemplo. Entonces, cuando tú consumes más glucosa de X, esta proteína ya no da más de sí. Ya está, no puede aumentar la velocidad. Si tú tuvieses un pool de esta proteína en tu célula, que algunas funcionasen más rápido, otras más lentas, en el momento en que tú consumieras más glucosa, ese metabolismo no se frenaría, seguiría digiriendo la glucosa y produciendo energía, etcétera, lo que queramos, ¿no? Entonces, claro, lo que le da cambiaría. El pulpo, le da una variabilidad genética increíble y seguramente, pues por eso sean bastante exitosos evolutivamente hablando, porque son muy inteligentes, son muy especiales dentro de todo el grupo de animales en el que están y bastante curioso. Pero es que tiene otra consecuencia. Claro, son buenos, pero eso les bloquea ser mejores. Claro, exacto. Lo que les está pasando es que como ellos tienen la capacidad de modificar el ARN, no tienen tanta presión selectiva hablando de evolución. No es decir, para que nos entendamos, ellos ya son muy buenos por naturaleza y se adaptan gracias a esta situación. Entonces, no necesitan evolucionar masivamente. Explicado así. O sea, no tienen esa presión porque ellos mismos son capaces de autoadaptarse, no voluntariamente, pero les hace ser tan buenos que no necesitan estar o no se sienten sometidos a esa presión evolutiva que se ve en otras especies. Por ejemplo, que no tienen esta propiedad. Vamos a poner un ejemplo. La temperatura del agua. ¿Vale? Un animal acuático puede ser algo bastante relevante en su metabolismo, en la supervivencia, en la comida que pueden obtener, etc. Estos animales tienen un pool de proteínas en sus células, que algunos son más útiles cuando la temperatura es más alta y otros son más útiles cuando la temperatura es más baja. De modo que si de manera brutal hay un cambio de temperatura, ellos no van a morir. Ellos no van a morir, quiero decir, los que estén adaptados solo a las temperaturas bajas, porque ya tienen unas proteínas en su cuerpo que funcionan mejor a temperaturas altas. Y de esta manera lo que se piensa es la hipótesis, ¿vale? Esto todavía no está demostrado, pero en el mismo, lo que es la misma noticia que ha salido, han descrito como que seguramente en ciertos aspectos estén más frenados a nivel de evolución, porque no necesitan a nivel de ADN. Es decir, ellos sí que están muy adaptados y se adaptan muy, muy bien, pero a nivel de ADN permanece más estable. Porque ya lo pueden cambiar. Como si se reprogramaran, nos dicen. Sí, sería algo así. O sea, ¿qué es eso? Es como si tú tuvieras un ordenador y en vez de necesitarle y meter actualizaciones, él solo se actualiza. No tienes que estar buscando actualizaciones para los programas. Él solo se va actualizando. Exacto. Entonces, no necesitas estar preocupado por eso. Funciona automáticamente todo eso. Claro. Y a los pulpos les pasa eso. No tienen esa necesidad porque ya son buenos. Lo cual me recuerda que el documental que había hace tiempo, sacaron ya hace unos años, de la Tierra del Mañana, decían que los verdaderos, los que al final dominarían la Tierra serían descendientes de los pulpos. Versiones muy locas, ¿te acuerdas? Que te pagan por los árboles y que había un pulpo mamut y cosas así. Pero decían que ellos, por cómo eran, por su inteligencia, por su tal, y eso era antes de que se supiera esto. O sea, que fíjate que ya iban acertando un poco los investigadores, ¿no? Los que fueron preguntados para aquel documental. Jovellanos. Pero es increíble. Y eso es que una pregunta muy interesante. Dice, Jovellanos no ha sido Chuncho. Dice Chuncho, ¿cómo se evita el caos en estas modificaciones? Bueno, pues lo que han visto es que hay sitios específicos de modificación. Es como si hubiera una diana en ese ARN donde esta proteína se une para modificar y no es siempre. Es decir, las proteínas no tienen una función del 100% siempre. Es decir, simplemente tienen unos sitios donde se pueden unir y se unen a veces. Digamos que a lo mejor el 80% de la proteína sería el original, pero siempre tienen un 20% de proteínas modificadas por sí. El pa' por sí, ¿no? De toda la vida. En plan, bueno, me voy de vacaciones, me meto aquí un chubasquero pa' por sí. ¿No? A hacer pues sol, ellos pero llevan como proteínas un poco para todo. Exacto. Por decirlo así, como un pool de, por si acaso, a prueba de todo. Entonces, claro, cuando tú eres como una navaja suiza. No necesitas meterle más cosas. Vas preparado para cualquier cosa. Entonces, claro, no tiene la presión. La evolución lo que genera, bueno, entre otras cosas, ¿no? Es una presión de
generarte unas necesidades que te hacen que te tengas que adaptar al medio. Pero si tú ya vienes preadaptado de casa, cualquier cambio no te afecta menos. No te afecta, o te afecta muy poco porque ya estás preparado para ello. Entonces, claro, eso en teoría es malo porque no evolucionan. O a lo mejor es bueno porque son tan perfectos que no necesitan evolucionar más. Claro, pero decir que no necesitas evolucionar más es mucho decir en este mundo cambiante. Claro, en este mundo cambiante porque porque estamos hablando de factores ambientales, como ha dicho Laura, cambio de temperatura en el agua, o necesidad de metabolizar más o optimizar recursos. Pero, por ejemplo, aquí tenemos un programa que era el de la reina roja, de la evolución entre especies predador-presa. Claro. Con lo cual, esa adaptación, esas proteínas no te permiten adaptarte a lo mejor totalmente o al mismo ritmo al que se adapta un predador o una presa. Con lo cual, a pesar de eso, hay muchos factores de presión que sí que te hacen evolucionar. Lo que pasa es que en el caso de pulpos no es tan acentuada o no son tan dependientes de solamente evolucionar. Exacto. Tenemos que tener en cuenta que lo que más hacen estos pulpos es cambiar esta letra A por una I que después se lee por una G, y esto tiene limitaciones, quiero decir. El código genético también tiene la letra T y la letra C, no solo es A a G, ¿vale? Entonces tienen unas limitaciones, pero sí es verdad que les hace, mira, nos pregunta Maru una cosa muy interesante, entonces son mejores igualmente, son quizá más adaptables que si tuvieses la misma especie sin capacidad de modificar el ARN. Tú imagínate que pones dos pulpos en paralelo. Uno tiene la enzima esta ADAR, que es la enzima que ellos han visto que hace el efecto en el pulpo, y otro no lo tiene. Obviamente, cuando hay un cambio en el ambiente, el pulpo que sí tiene esta enzima modificadora será mucho más adaptable. No significa que sea mejor, porque si en ese momento el ambiente es el que es, pues ambos sobreviven igual y ya está, ¿no? Pero es bastante curioso. Había una pregunta por ahí que querías responder, ¿no? Sí, que nos decían, dice que la evolución es random, entonces nosotros entendemos evolución, pero el resto de seres vivos no comprenden estos cambios. No y sí, no a nivel conceptual, pero sí a nivel de estímulos. Esta evolución, para ellos no son conscientes de que están evolucionando, que se tienen que adaptar, pero a nivel interno, sí, es como cuando a ti se te irrita la piel por un motivo. Tú no estás entendiendo conceptualmente que tu célula tu célula no dices, tengo que irritar la piel porque tal, tengo lo que sea y esto es un mecanismo de defensa o crear inflamación, sino que tus células perciben un estímulo externo y responden. Pues entonces a esta evolución, a estos cambios, es igual, es una consecuencia. Lo que pasa es que ellos no son conscientes, nosotros sí, porque pues tenemos un intelecto, tenemos un estudio de evolución. Pero somos conscientes, pero tampoco podemos elegirlo. Somos conscientes claro, pero igualmente nuestro cuerpo se adapta igualmente a estímulos externos. Claro, pero tenemos definido a nivel temático, a nivel no documental. O sea, básicamente lo que nosotros sabemos es que entendemos lo que pasa, pero tampoco podemos influir sobre ello. A largo plazo, a nivel evolutivo, me refiero. Y luego hay una pregunta muy interesante de Alpargato. Dice, si ya no tiene más necesidad de evolución, es que han llegado a su versión final antes que nosotros, ¿no? Porque nosotros estamos como a medio cocer. Yo creo que en realidad todos los seres vivos estamos a medio cocer, pero más que nada porque el ambiente cambia muchísimo. En realidad, no es que hayan llegado a su versión final de evolución, sino que en la versión en la que están son bastante variables. Pero tú ahora mismo, imagínate que hay un cambio brutal, que ya no hay sal en el mar. Me parece muy difícil que el pulpo, por mucho ARN que modifique, se adapte a eso. Claro, o sea, no es que sea this is even my final form, ¿no? Es como, esta no es mi forma final. No, lo que pasa es que ellos no, o sea, cuando la evolución, una de las cosas que la causa es factores externos que generan presión. Cuando tú te generan presión, o te adaptas, o te van a comer, te vas a morir, o no vas a conseguir reproducirte, o lo que sea. Entonces, para ellos, el pool de estímulos que te causan la evolución es más estrecho, son menos cosas porque ellos están, gracias a estas modificaciones de ARN, mucho más adaptados. Mientras que, por ejemplo, si coges a un conejo de campo, pues para él su pool de cosas que le causa adaptarse es mucho más grande, con lo cual tienen que evolucionar o irse adaptando debido a que hay más estímulos. Claro. No es que esté perfecto el pulpo, porque si viene mañana un depredador que sigue evolucionando y lo que hemos dicho y le causa una presión, pues por muchas proteínas y modificaciones de ARN que tenga, va a tener que adaptarse más, con lo cual va a tener que evolucionar. Lo que pasa es que son cosas como el pequeño cambio de la temperatura del agua, pues a lo mejor a una sardina le presiona. A un tiburón le afecta, pero a un pulpo
No. Entonces, no, ese factor de evolución se descarta. Mientras que, por ejemplo, pues eso, para una sardina sí puede ser significativo y es más sensible. Claro, O sea, luego hay un apunte interesante que yo quiero hacer porque aquí creo que hay muchas veces que se dice una frase, pero creo que hay apuntes interesantes. Nos dice Laura, que yo lo he escuchado mucho, no hay especies más evolucionadas. Si están adaptadas a su medio, les vale. Pero yo creo que sí que hay especies más evolucionadas que otras y voy a explicarme, ¿vale? No digo que, por ejemplo, que los humanos seamos la especie más evolucionada, no me refiero a eso. Tú imagínate que partimos de una especie, literalmente una especie, que se fractura el medio en el que vive, pues sale una montaña, unos se quedan a la derecha y otros se quedan a la izquierda. Los que se quedan a la derecha, el clima no cambia. Por lo tanto, tienen una presión selectiva, una presión evolutiva muy baja. Y su ADN en el próximo millón de años no cambia, se queda igual, porque yo qué sé, porque viven en ese bosque maravilloso de hadas, tienen los mismos depredadores, tienen lo mismo todo, y hay una pequeña... El Valle Encantado. Exacto, el Valle Encantado, ¿vale? Entonces, esta especie 1 de salamandras, ¿vale? Vamos a ponerlo salamandras. Vale. Apenas cambia, hay una pequeña deriva genética, al final, como siempre, pero digamos que el porcentaje de cambio es 1%. Yo que sé, eso es mucho, pero bueno, para que me entendáis. En cambio, la especie que se queda a la izquierda de la montaña, de repente ese clima empieza a cambiar muchísimo. Llega un clima frío, la montaña lo frena, por lo tanto no pasa al lado del Valle Encantado, pues rayos y truenos todo el rato, un montón de depredadores, escasea la comida, todo fatal. Esta especie, cuando pasa 1 millón de años, seguramente haya tenido que cambiar muchísimo su ADN para poder estar ahí. Porque si no se hubiera extinguido, porque claro, una salamandra que está fuera del Valle Encantado, pues no está bien. Entonces, no es que una sea mejor o peor que otra, es que si tú ves la evolución como cambio, que es lo que es, la definición de evolución es cambio a largo plazo en el ADN. Sí que puedes decir que la segunda salamandra está más evolucionada, no que sea mejor. Es que evolución no significa mejor. Evolución significa es cantidad cambio. de cambios. Exacto. Entonces, la otra tiene más cambios. ¿Cuál es la mejor? Ninguna. Porque ambas se han adaptado lo mejor a su ambiente. Es como la pregunta, ¿qué es mejor? ¿Un tiburón o un ser humano? Y dices, bueno, pero el ser humano es inteligente y tal. Tira un ser humano en medio del mar. El tiburón es el alfa. Claro. Entonces, exacto. ¿está mejor a evolucionar el tiburón entonces que el ser humano? No, es que en su ambiente es el mejor. Si a mí me usas a un ser humano en unas condiciones en las que tenga los recursos y tal, pues será el óptimo, porque tiene una inteligencia, unos pulgares, una capacidad de desarrollar herramientas. Pero si yo busco un tiburón en medio del océano, su estructura, sus capacidades fisiológicas, su musculatura es idónea para su medio. Entonces, no es que sea yo mejor que él o él mejor que yo, o coged el ser vivo que más os guste, sino que es el perfecto o el cuasi perfecto, porque todos estamos en permanente evolución, en su ambiente. Entonces, no es simplemente ha evolucionado más. O sea, el tiburón, por ejemplo, es un ejemplo de que no ha evolucionado en los años. Entre comillas, ¿no? Sí, pero su ADN es bastante estable, sí. Es bastante estable y bueno, está el megalodón y tal, pero prácticamente un tiburón antiguo y uno moderno es prácticamente igual. ¿Quiere decir que es peor? No, es que su diseño es tan bueno de hecho, que no requiere unos cambios para su ambiente, claro, exacto. Para el ambiente en el que se encuentra. Exacto. Entonces, yo creo que al final esta frase es algo más bien definitorio, ¿no? Que iguala evolución con mejora, pero realmente la evolución es cambios y adaptarse. Entonces, si tenemos dos medios distintos y una especie que antes era otra ha cambiado y la otra no, pues una ha evolucionado más, pero simplemente porque necesitaba adaptarse. Entonces, bueno, yo sí que considero como una frase que yo pueda utilizar que hay una especie más evolucionada que otra, pero no refiriéndome a que sea mejor, sino a que es una especie que ha cambiado más, que ha recibido más cambios en su ADN a lo largo de los millones de años que otra que ha estado más estable. Claro. Pero al final, pero adaptación, cambios, no pueden estar ambas, optimismo. claro, pueden estar ambas igual de adaptadas al medio en el que viven, cada una al suyo. Al final es muy difícil comparar qué especie ha evolucionado más, porque te vas a poner a contarte el número de letras, ¿vale? Pero cuando tienes un ejemplo particular, como el que os estoy diciendo, de dos especies que se separan y que las puedes seguir en el tiempo, ¿no? En un mundo hipotético en el que tú vives 10 millones de años y cada año puedes ir analizando el ADN de estas salamandras del Valle Encantado versus la de el infierno, ¿no? La montaña del infierno. El valle infernal. Exacto. Sí, o sea, simplemente podemos compararlo, lo que me he dicho, humanos y tiburones. Tiburones tenemos fósiles, tenemos pruebas de cómo han ido cambiando a través de los años y nosotros tenemos también evolución del ser humano, desde homínidos, primates y tal. Vemos los cambios comparativos y de, joder, el humano ha cambiado mucho y el tiburón poco. Claro. ¿Estamos más evolucionados? Sí, mejores.
No, ¿vale? Evolución no es ser mejor que otro. Simplemente cambias más porque tienes más presión o porque te adaptas mejor. Exacto. Pero no es ser mejor, simplemente. Pero bueno, yo creo que es un punto muy importante. Es que nos crea la necesidad de tener que comparar las comparaciones. Es que nos encantan es que esto es mejor rankings. Que es otro. Claro, el ranking, el top, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Exacto. ¿Vale? Si una especie se adapta es porque han aparecido cambios oportunos, ¿no? Quiero decir, aleatorios. Claro, sí, por supuesto. Al final el azar es lo que dice si esa especie de lagartija o de salamandra va a sobrevivir. Porque tú imagínate que de repente llega el clima frío. Si en ese pool de salamandras no existen algunas que son capaces de sobrevivir con proteínas anticongelantes, por ejemplo, de repente, ¿no? Proteínas anticongelantes, en vez de vivir en la selva, ahora vives en un bosque helado que en invierno te congelas. O tienes proteínas anticongelantes o te mueres. Entonces, dentro de ese pool, esos son los genes que se van a seleccionar. Y esos genes han salido al azar, que esas proteínas no le servían para nada a esa salamandra en el Valle Encantado, pero en el Valle del Infierno, pues sí, les vino bien. Claro, y eso al final, pues te ha tocado, qué suerte. El resto muertas de frío. Exacto. Así que con esto vemos que los pulpos son mejores, entre comillas, son mejores porque no son capaces de soportar más, digamos que se adaptan mejor porque tienen, gracias a esta capacidad de modificar el ARN, una capacidad de adaptarse mejor a su entorno y ser menos susceptibles a impactos de, pues eso, o elementos de presión del entorno, ¿no? Eso es lo que sería, pero no, y que no necesitan o no sufren una presión evolutiva tan grande como otros animales, pero igual siguen evolucionando independientemente. Eso es. No son perfectos. Nada es perfecto. Nada es perfecto, más que nada porque es que la Tierra, el lugar, nuestro hogar en el que vivimos es cambiante. Claro. Y si fuera estable, pues seguramente tampoco habría vida, porque las condiciones que necesitamos son las que son y ya está. Seríamos un trozo de roca y ya está. Carbono ahí metido en una roca y punto. Y no pasa nada. Oye, el que inventó la vida mal, ¿no? Porque mañana es lunes, pasado es lunes y tenemos que despertar para ir al trabajo. Había un libro de Terry Pratchett que salía El dios de la evolución y era un tío que solo probaba ensayo-error las cosas y se equivocaba bastante. En un libro, ¿sí? Así que me hacía mucha gracia, sí. Ese es el que hizo mi cuello. Creo que decía, esto no funciona muy bien, tengo que cambiarlo y tomaba nota. Salía en un capítulo y era muy en varios capítulos y era muy gracioso. Se presentaba como el dios del darwinismo. No, del darwinismo no, porque no existe Darwin, pero sí el dios de la evolución y se presentaba así. Qué guay. Era bastante curioso. Entonces decían, necesito algo para limpiarme y de repente aparecían unas plantas que generaban unas flores con unas hojas blancas que eran ideales para limpiarse la cara después de comer. Vaya. Y decía, esto es necesario, así que tiene que evolucionar así. Es curiosa, la evolución a veces es muy misteriosa. Pero bueno, es un tema muy interesante. Un tema muy interesante. Os dejaremos... tengo por aquí el link para dejároslo en el chat de la noticia y os lo dejaremos también endirecido. Si estáis escuchando el podcast después que está subido, os dejaremos la noticia en la cajita de información por si os gusta. Y pues nada, polizones. Guille y yo nos vamos en el directo a la siguiente sección, que es Charlando en el Camarote. Y los que estáis en directo, pues nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias por escucharnos y somos vuestra emisora clandestina a bordo del Beagle. Guille, recuérdales qué tienen que hacer. En plan... Darnos muchos likes. Darnos muchos likes. Compartirlo con vuestros amigos. A vuestros amigos, a vuestro cuñado, en vacaciones. Podéis escucharnos, son maravillosos. Ahí en la playita. Y nada, y seguidnos en redes y tal. Venid los días que hacemos directo y si no en direcido, que los resubimos todo. Exacto. Y ahora, pues eso, pasaremos a la siguiente sección. Así que si queréis más, pues ya veréis que se irán subiendo el resto de contenidos. ¡Hala, polizones! Nos vemos. Adiós. Chao.